Bienvenidos en Según Todos. Hoy tenemos un personaje, un invitado especialísimo. Es el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez. Cuando a Colombia la identifican con el café, pues se lo debemos en gran parte al generador de una serie de iniciativas que incluyeron desde la Federación Nacional de Cafeteros, desde Juan Valdés, pasando por lo que fue el fomento de la Organización Internacional del Café, el Pacto Cafetero, bueno, toda una serie de gestiones, inclusive de la macroeconomía o de la hacienda pública, que sostuvieron y han sostenido al país felizmente en medio de tantas vicisitudes que Colombia ha tenido. Y pues el doctor Jorge Cárdenas Gutiérrez tiene una historia de vida maravillosa que quisiéramos empezar a explorar de la mano de su amabilidad de aceptarnos esta entrevista. Y bueno, pues simplemente podemos por el día de hoy empezar con el tema justamente de la federación. Simplemente de manera introductoria, si nosotros vemos la economía legal de Colombia, pues se ha sostenido por la parte agraria y la parte de la minería, y justamente, doctor, con eso queríamos comenzar. Su vida profesional comenzó en Ecopetrol. Cuando uno lee su biografía de la memoria de un liderazgo conciliador, encuentra personajes que van desde el abuelo de la familia Galán, ¿no? Don Mario Galán, etcétera. Entonces, ese cambio, cuando su merced fue vicepresidente de Asuntos en Ecopetrol y va a pasar a la Federación Nacional de Cafeteros, ¿cómo fue y qué otras cosas en ese contexto de los tempranos 60s y finales de los 50s le motivó y le indujo a entrar en esos temas medulares de la economía colombiana? Bueno, muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación y estoy muy complacido de tener este diálogo, de manera que gracias a ustedes por venir y por abrirme este espacio de diálogo. No, en la vida hay cosas que son un poco de suerte. Yo llego a Bogotá para tareas de gobierno, estaba vinculado entonces al Banco de Bogotá, pensé que mi futuro iba a estar muy en función de la banca, ya llevaba un tiempo dentro del banco, pero el mundo lo va jalando a uno a otros temas que no se esperaban o que no estaban dentro del cuadro que uno tenía más o menos en diseño hacia adelante. Bueno, fue una experiencia muy interesante la de Ecopetrol. Ecopetrol, pues esto hace muchísimos años, pero ya era pues la empresa fundamental, sustantiva dentro de la industria, del desarrollo de su industria petrolera, y todos estuvimos aprendiendo mucho alrededor de lo que estaba sucediendo en esas épocas. Fueron épocas muy, muy importantes, en donde el país estaba haciéndose cargo de su propio desarrollo petrolero y de hidrocarburos, y con un equipo de gente que se iba formando, de manera que ahí fue un paso fugaz, pero que a mí me dejó muy buenas lecciones. Y volviendo al tema central, donde pasé buena parte de mi vida, que fue el café, pues sí, es un tema apasionante porque pues el país dependió por muchos años, yo diría décadas, del tema de la agricultura y de la agricultura del café en particular. Cerrado el ciclo de las guerras internas, ¿no? De las guerras que tuvimos hasta la guerra de los 1000 días. Luego el país como que se volcó hacia el campo, el campesino se vino dentro de estos procesos de colonización, se abren tierras y empieza un nuevo gran desarrollo agrícola, y particularmente alrededor del café, el maíz y muchas otras cosas en el uso de las tierras y en la apertura de tierras en Colombia. Ahí juega un papel muy importante el café. En el año 30 ya el café es muy sustantivo, y en el año 27 se crea la federación precisamente por eso. Y la federación viene pues
con más de 95 años acompañando esta industria. Yo entro en el 63, cuando yo hacia atrás hay una historia valiosísima de institucionalidad, de proyección, de diseño de políticas para el café que fueron fortaleciendo la industria. En los años 30 el país andaba por 3 millones de sacos, en los años 40 por 6, en los años 60 ya va en 10 o 12 millones de sacos, de manera que todo esto ha sido un proceso de crecimiento en la producción, en tecnificación, en estudio, en acomodamiento de variedades al ciclo de producción de café al espacio, pues propiamente dicho, de esta cultura cafetera. De manera que para mí fue una tarea muy importante en Federación. Yo entro, sí, simultáneamente con la apertura del Acuerdo Internacional del Café. El acuerdo fue precisamente que después de la Segunda Guerra Mundial ya se dispararon los consumos de café, viene un afán de sembrar café en todo el mundo, y ya hacia el 60 nos tropezamos con que hay una sobreproducción de café muy grande en el mundo. Aparece África, aparece Asia, crece América Central, crece Brasil, crece Colombia, crecen todos. Entonces hay un momento de angustia porque después del boom del consumo que vino precisamente con la paz mundial y con el fin de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, el regreso de las gentes al trabajo, etcétera, pues ya nos damos cuenta de que hay que estudiar ese problema de la sobreproducción de café, y coincide ese tiempo con el desarrollo en Estados Unidos del presidente Kennedy en relación a la Alianza para el Progreso y aquellos grupos que iban por todo el continente viendo y estudiando los problemas de la economía de cada país y de su situación social. Entonces se encuentra que una alternativa es que hay que pensar ya no en acuerdos entre productores, ya no en acuerdos entre regiones en materia de café, sino pensar en un acuerdo mundial, donde estuvieran no solo los productores, que sí lo habían hecho antes, había el acuerdo de México, el acuerdo latinoamericano, varios acuerdos se hicieron antes del acuerdo mundial, pero estos eran locales. Colombia, Brasil, México, América Central, Colombia y toda América Latina, pero faltaba que África entrara, que Asia apareciera, y sobre todo que los compradores estuvieran dentro para que se pudiera tener una política de precios, de estabilidad. El sentido de la Alianza para el Progreso era que esas crisis de precios, esos altibajos de subir, bajar, unas fluctuaciones tan bruscas, hacían mucho daño a la economía de los países que dependíamos de las materias primas, y que lo fundamental era encontrar unos acuerdos que le dieran estabilidad al precio. Esa fue la razón de fondo del Acuerdo Internacional de Café, y se suscribió el acuerdo en 1962, después de 2 años de negociaciones y de tareas, un acuerdo que tenía volumen y precio. Por un lado, se delimitaba la oferta de cada país a un determinado volumen, tenía que hacer cada país un porcentaje de retención de café, pero a cambio de eso se le ofrecía una estabilidad de una franja de precios. Eso fue aceptado a productor y a consumidor, y así con vaivenes y fluctuaciones, pequeñas crisis, grandes crisis, estuvimos pues hasta el año 89, en que 50 y tantos países productores trabajaban juntos, y casi 30 o 28 países consumidores trabajaban juntos a encontrarnos, y había políticas comunes y había mutuo apoyo para desarrollo de programas, para diversificar la economía de los países, para atraer otras culturas agrícolas. De manera que fue una gran experiencia.
Y Colombia y los productores, en particular en Colombia, cuando acogieron el esfuerzo de tener que retener un café, porque esa retención era contra el productor tenía que entregar por cada volumen de café que se exportaba, había una entrega de café que llegaba al Fondo Nacional del Café, que era a manera de apoyo, de esfuerzo de cada productor, que tenía que entregar un porcentaje de su ingreso en café para poderlo guardar, y se guardaron inmensas cantidades. Colombia llegó a tener volumen muy importantes, de 7, 8 y quizás un poco más en algunos momentos, pero había un volumen de café que generó un esfuerzo muy grande en todos los países para poderlo retener, crear toda una infraestructura de bodegas, de sistemas de almacenamiento, de manejo de ese inventario, de financiamiento de ese inventario para muchos países, pero fue un balance muy positivo de 30 años. Los países desarrollaron su caficultura, consolidaron su industria, y claro, en los mismos países pues ya viene una corriente de cambio, ¿no? De una corriente de diversificación de sus economías, y el café, que era el 60, el 50% de las exportaciones colombianas, no, se fue bajándose, y eso pasó en Brasil, y eso pasó en toda América Central y en México. En todo este continente el café se fue compitiendo con otras economías. Ya hubo exportaciones de más banano, de azúcar, de flores, de pequeña industria, de grande industria, de textiles. En fin, viene un gran esfuerzo de los países en diversificar sus economías, en crear otras fuentes, y el café fue bajando, pero con un gran, si ya no eran definitivos en la balanza de pago los ingresos de café, que los seguían siendo importantes, pero ya no tenían el grado de sensibilidad que tenían antes, que cualquier subida o bajada del precio, café quedaba una crisis en la tasa del dólar, en el valor del dólar en Colombia. Ahora no, ahora por lo menos ya había un poco más de complementariedad, de apoyo, etc. Pero de todas maneras, socialmente, aquí y en todas partes, el café seguía siendo muy importante. De manera que los países siguieron trabajando con mucho esfuerzo a mantener estabilidad dentro del país, aprendieron a tener instituciones más fuertes alrededor de las industrias agrícolas y en particular la del café, y Colombia en eso, pues, francamente que ha sido pionera. O sea, no hay instituciones en el mundo del café con más tradición, hoy por hoy no hay ninguna otra, porque Brasil, que lo fue muy grande, ya hoy no lo tiene tampoco en el sentido de institucionalidad, en donde se combina Estado, gremio, productores, negocio cafetero. Aquí sigue habiendo una institución cafetera como la Federación de Cafeteros, que tiene mucho valor. Fue pionera entre los gremios agrícolas. Después de la SAC, lo primero que llegó a Colombia fue la Federación de Cafeteros. Y después vienen todas las demás federaciones agrícolas, ganaderas, etcétera. Eso ha pasado en el resto del mundo. Y de todo eso en el mundo, pues la federación en el tema de café sigue siendo muy líder, muy importante, y el mundo sigue mirando mucho hacia Colombia por la estabilidad de sus políticas cafeteras, por el interés que le pone al productor, por el interés social que crea alrededor de la región cafetera. De manera que yo creo que el balance cafetero en Colombia enseña mucho para el resto de la agricultura colombiana, y enseña mucho en materia de café hacia afuera.